Las clases abstractas son clases las cuales no pueden ser instanciadas. Su función es servir de clase base a otras clases. En una clase abstracta podemos colocar funcionalidad la cual las clases derivadas pueden utilizar. Además, en una clase abstracta podemos colocar métodos abstractos. Los métodos abstractos son aquellos que no tienen implementación, sino que se requiere que las clases derivadas sobrescriban dichos métodos, agregando así una implementación. Y claro, una clase abstracta, por ser clase, puede guardar estado, es decir, puede guardar información utilizando campos o propiedades. En cambio, una interfaz es como un contrato, el cual contiene signaturas sin implementaciones, es decir, contiene métodos declarados sin cuerpo. Una clase que implementa la interfaz debe implementar todos estos métodos. Nada limita a la clase a tener más métodos, sin embargo, mínimo debe de implementar los métodos que se encuentran declarados en la interfaz. Existe cierto parecido entre las clases abstractas y las interfaces. Por ejemplo, ninguna de las dos puede ser instanciada, y ambas ofrecen la posibilidad de obligar a otras clases a implementar métodos. Las clases abstractas e interfaces son abstracciones contra las cuales podemos programar para aprovechar el polimorfismo y hacer nuestro software más flexible. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre clases abstractas e interfaces? La respuesta a esta pregunta se divide en dos partes, antes y después de C# 8. Vamos a comenzar hablando acerca del escenario que existía antes de C# 8. La principal diferencia es que las clases abstractas pueden ofrecer implementaciones por defecto, mientras que las interfaces no. Además, las clases abstractas, al ser clases, pueden definir atributos, campos y propiedades, los cuales pueden guardar información. Una interfaz no guarda información porque no puede definir variables. Por otro lado, las clases base tienen la ventaja de poder utilizar el modificador de acceso protected, que permite encapsular miembros de una clase para que solo puedan ser utilizados por clases derivadas. Veamos un ejemplo de una clase abstracta que tiene una implementación por defecto. Estamos en Visual Studio y vamos a pegar esta implementación de una clase abstracta. Podemos ver que en esta clase se definen dos métodos, un método abstracto llamado lock, el cual las clases derivadas están obligados a implementar, y un método virtual logException, el cual las clases derivadas tienen la opción de sobreescribir, pero no es obligatorio. No es obligatorio porque este método ofrece una implementación por defecto, la cual las clases derivadas tienen la opción de utilizar. Entonces, si venimos acá abajo y pegamos la siguiente clase, la cual va a heredar del logger base, podemos ver que esta sobrescribe el método lock, que era el método abstracto, y también sobrescribe el método lockException, pero nada lo obliga a hacer esto, como podemos ver en la siguiente clase, en la cual solamente estamos sobrescribiendo por obligación el método lock, pero no estamos sobrescribiendo el método lockException, sino que vamos a utilizar la implementación por defecto que se encuentra en loggerbase. Vamos a traer este namespace que tenemos acá, y lo que vamos a hacer es que vamos a probar nuestras clases. Vamos a venir acá y vamos a pegar este código. Vamos a pegar este método acá que se llama probarLogger, que lo que hace es recibir un loggerbase y lo que va a hacer es utilizar logger.log y loggerException. Y vamos a ver que efectivamente nuestros dos loggers funcionan, tanto el logger consola como logger archivo. Vamos a escribir esto acá y vamos a ver que si presionamos control F5 se va a ejecutar nuestra aplicación. Ya la aplicación se ha ejecutado y como podemos ver en la consola se ha escrito probando logger y la prueba de excepción que se corresponden con los logs de nuestra clase logger consola. Y si venimos acá, si venimos hacia Visual Studio, si vamos al Team Explorer, es decir al Solution Explorer, vamos a abrir la carpeta donde se encuentra nuestro proyecto y vamos a venir a bin, debug, netcore app y vamos a ver que si abrimos este archivo veremos que también tenemos mensajes de logs, solo que estos se corresponden con los escritos en nuestra clase logger archivo, donde estamos escribiendo en un archivo txt. Y todo eso está muy bien, podemos ver que podemos reutilizar implementación por defecto porque las clases abstractas permiten hacer esto. Vamos a ver que si tenemos una interfaz no podemos hacer esto. Es decir, si yo vengo acá y yo coloco acá esta interfaz, vamos a ver que es una interfaz con los dos métodos que tiene nuestra clase abstracta, lock y logException. Solo que si yo vengo aquí y yo intento decir, bueno, vamos a darle una implementación por defecto a logException, vamos a decir x.message, vamos a ver que se nos indica un error,
Y el error que se nos indica es que esta característica se encuentra actualmente en preview y no se encuentra soportada. ¿Qué significa eso? Pues que antes de C# 8 no existe la posibilidad de utilizar implementaciones por defecto en interfaces. Históricamente, esta ha sido la diferencia crucial entre las clases abstractas y las interfaces. Las clases abstractas pueden ofrecer implementaciones por defecto. Las interfaces no. Otra diferencia que podemos destacar entre las clases abstractas e interfaces es que en una clase abstracta o en una clase base en general podemos utilizar el modificador de acceso protected. Podemos decir protected string mi propiedad. Esta es una propiedad de ejemplo, claro está. Y esta propiedad, que es protected, solamente puede ser accedida desde la misma clase o desde una clase derivada. Yo puedo venir acá y decir mi propiedad igual a Felipe, por ejemplo, y no hay ningún problema. Ahora, si yo vengo hacia acá arriba, por ejemplo, logger consola, y decimos logger consola.mipropiedad igual a Felipe de nuevo, aquí vamos a tener un error, porque protected nos dice que el miembro solamente puede ser accedido desde la misma clase o desde una clase derivada, no desde fuera de estas. Así que la clase abstracta nos permite tener un nivel de encapsulamiento el cual la interfaz no nos ofrece. Sin embargo, el no poder tener implementaciones por defecto en interfaces siempre ha sido algo así como el talón de Aquiles de las interfaces. Eso hasta C# 8. A partir de C# 8 se pueden realizar implementaciones por defecto en las interfaces. Por tanto, nuestra principal diferencia entre clases abstractas e interfaces será la capacidad de las clases de definir información a guardar y, claro, de utilizar modificadores de acceso como protected. El tener implementaciones por defecto, como vimos anteriormente, nos permite evitar tener que repetir código. Además, nos da la flexibilidad de poder actualizar interfaces con implementaciones por defecto que no impidan compilar clases que ya implementaban dicha interfaz. ¿Qué tenemos que hacer para poder utilizar implementaciones por defecto en interfaces? Pues utilizar C# 8. Esto lo podemos hacer utilizando .NET Core 3. Si utilizamos .NET Core 3, este código va a compilar. Vamos a ver esto. Vamos a ver que si yo vengo a la carpeta donde estábamos, y vamos a venir acá, y vamos a colocarnos acá, vamos a presionar Shift, clic derecho, abrir con PowerShell, vamos a ver que ya yo tengo instalado .NET Core 3, o por lo menos un preview de .NET Core 3. Vamos a decir .NET-version, y podemos ver que yo tengo la versión 3.0, preview 7. Así que yo voy a decir .NET New, console o, y le llamaremos prueba C# 8. Vamos a abrir este directorio y lo vamos a abrir con Visual Studio Code. Y aquí tenemos Visual Studio Code y lo que vamos a hacer es lo mismo que teníamos en nuestro Visual Studio. Vamos a copiar esto y vamos a pegarlo acá. Y vamos a ver que aquí no ha pasado ningún problema. Si yo vengo acá y yo digo .NET Run, vamos a ver que nuestra aplicación compila y corre sin ningún problema. Lo que quiere decir que podemos utilizar implementaciones por defecto en interfaces en C# 8. Así que, como podemos ver, a partir de C# 8, la diferencia entre clases abstractas e interfaces son: primero, las clases abstractas pueden definir variables, las cuales guardan información. Las interfaces no pueden hacer esto. Segundo, las clases abstractas pueden definir miembros protected, permitiendo así que solo las clases derivadas puedan utilizar estos miembros. Las interfaces no permiten este tipo de encapsulamiento. Y, claro, como acabamos de ver, a partir de C# 8, tanto clases abstractas como interfaces pueden definir implementaciones por defecto.